ahora se viene un tema árido, complejo, que también merece contexto, explicación, para lo cual hemos convocado a dos calificados diputados de la Nación que de esto saben y bastante, El diputado del Frente Amplio, Alfredo Asti, y el diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini. Antes, este informe que dispara el debate. Rendición de cuentas. 1. Paso a paso. Cambio de rumbo. La rendición de cuentas será solo para cubrir 2018. 2. Mensaje de prudencia y cautela. Gobierno empieza a tratar rendición con austeridad y cautela. 3. Aumenta el gasto. La rendición de cuentas 2018 supone un incremento de gastos de 172 millones de dólares, de los cuales 100 millones de dólares fueron diferidos el año pasado y aprobados por el Parlamento en 2016. La educación tendrá un aumento de 62 millones de dólares, que se suman a los 46 millones ya previstos, lo que totaliza 108 millones de dólares. 4. Se suben impuestos. Gobierno tiene los votos para aprobar suba de impuestos. 5. Críticas de empresarios y analistas. Analistas ven suba de impuestos a importaciones como un cierre de la economía uruguaya. 6. Prevén impacto en los precios. Aumento de tasa consular subirá 6% el precio de los autos 0 kilómetro. En materia de educación, a los 62 millones que ahora se incrementarían a la educación, vienen los 25 millones de dólares ya comprometidos a la rendición de cuentas que fueron alcanzados en el periodo anterior. Con lo cual implica una inversión significativa en materia de educación. Disculpen lo extenso de esta exposición, yo quería que quedaran muy claras algunas cifras y algunos conceptos, de modo de transmitir con rigurosidad lo que contiene este proyecto. Supongo que el ministro va a dar mejor nivel de detalle que pueda dar yo general. En definitiva, según los números que hoy nos presenta el Ejecutivo, y cuyos detalles evidentemente corresponden a los del ministro de Economía o el equipo económico de gobierno, estamos hablando de un incremento del gasto del orden de 112 millones de dólares. Quiero que quede muy claro. Tenemos un aumento de gasto de 172 millones de dólares para el año 2018. Vienen los 25 millones de dólares ya comprometidos a la rendición de cuentas que fueron alcanzados en el periodo anterior. Hay que agregarle 46 millones que ya están aprobados. Estamos hablando de un incremento del gasto del orden de 112 millones de dólares. Quiero que quede muy claro. Tenemos un aumento de gasto de 172 millones de dólares para el año 2018. La anécdota quedó en eso, dice así el gráfico, y tiene que ver también un poco con esa sensación que nos queda a todos que para entender temas tan complejos hay que estar muy informados en el detalle del número, y hasta a veces en la propia fuerza política puede existir este tipo de, digamos, desconexiones o de falta de sintonía fina. Lo cierto es que el ministro, que además era quien había asumido el rol de anunciar con números de qué se trataba, el ministro lo aclaró. Asti y Gandini, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Pareció existir un chisporroteo allí, Asti. Bueno, yo no sé si fue un chisporroteo, lo que sí sé que las cifras que presentó el ministro y el equipo económico ayer a la bancada de diputados del Frente Amplio son las que surgen de los elementos que tiene esta rendición de cuentas y lo que tiene el presupuesto nacional que para el 2018 se mantiene. Por eso es que la insistencia del ministro en recalcar que hay 100 millones de dólares que estaban ya previstos, ya votados, ya financiados en el presupuesto nacional que votamos en 2015, que para el 2018 no se tocaron, siguen siendo los mismos, y un incremento de 72 millones de dólares que se dan en esta rendición de cuentas. Recalcó y corrigió, a su vez, lo que se había mencionado por parte de Miranda. Gandini, ahora con los números a la vista. Qué debate ese, ¿no? Qué entrevero, ya que es difícil explicar. La primera cosa, no son 172 millones. No me diga que me va a dar otra cifra. No, está mal hecha la cuenta, es una presentación en la comunicación. Los 100 ya estaban, los tenían en el bolsillo. En el año pasado se los sacaron. Entonces, los 100 que tenían no los tuvieron este año. Ahora para el 18 se los devuelven. No los puede sumar dos veces. Ya los sumaron en el 2015, cuando se aprobaron en el presupuesto. Ahora lo suman de vuelta.
En realidad hay un incremento real en la rendición de cuentas de 72 millones. 62 para la educación y 10 para pagar un acuerdo con una parte de los judiciales. Es lo que hay. 72 millones de dólares. Eso para la educación significa un 0,1 del Producto Bruto Interno. Es decir, que no llega al 5. En mi cálculo no llega al 5. No va a poder cumplir el gobierno, obviamente, con la promesa del 6% para la educación al final, porque le van a faltar, el año que viene tendría que poner 550 millones de dólares más. Vamos, imposible. ¿Por qué se hace por un año? Por eso. ¿Por qué se incumple la Constitución de la República que dice que tenemos un presupuesto quinquenal? Se hace al principio para cada año y luego se corrige y se ajusta a cada uno. ¿Por qué, Jorge? A ver, dígame. Porque si lo hubiéramos hecho para cada año desde el 2015 sabríamos cómo aumentaba año por año y en el 2019 tendría que haber 6% para la educación y 240 millones de dólares para el plan de cuidados. No lo hicieron, dijeron en el 17 las cosas va a estar mejor, repartimos, barajamos de vuelta y vamos a poder distribuir. No pueden hacerlo, no lo pueden poner ni para el plan de cuidados que no tiene nada, tiene cero, los mismos 40 que tenía, se le sacaron 100 millones de pesos, se le devuelven, y para la educación no llegan, tienen el 5. Bueno, cada uno presenta las cifras como quiere, Sí, obviamente. Dice que los números no mienten, mienten las personas. Bueno, y bueno, entonces, a la prueba me remito, entonces. Son las personas las que mienten. Hay un aumento con respecto a lo que se está ejecutando de 172 millones de dólares. No importa si se sacó o no se sacó. El año 2018 va a aumentar con respecto a lo que hoy se tiene 172 millones de dólares. ¿Por qué se hace anualmente? Por responsabilidad. Ya lo habíamos avanzado en el año 2015, cuando el presupuesto se presentó desarrollado en los 2 primeros años. ¿Por qué? Por las incertidumbres que había en ese momento. Y lamentablemente esas incertidumbres no solamente dieron una respuesta, sino que esa respuesta fue mucho más abrupta y negativa de lo que era esperable en ese segundo semestre del año 2015. Pasó lo de Brasil, pasó lo de toda la región, y varios problemas en el mundo. Esa era una incertidumbre que nos obligó en el 2016 a corregir esa proyección. Pero dijimos que eso era temporal, que seguramente se iba a recuperar. Y bueno, en el 2017 estamos viendo, y hoy tuvimos, y tú, Daniel, lo adelantabas recién, un dato que es realmente significativo, que ayer no lo conocíamos, o por lo menos no lo conocíamos todos, o sea, el repunte de la economía. El repunte de un importante repunte de la economía que está basado en los fundamentos de que Uruguay puede seguir creciendo. Y eso es lo que se refleja y en este año 2018, esperando para el final del periodo 2019 y 2020 poder mejorar aún más esos recursos. Óscar Andrade, hoy decíamos que el Frente Amplio en principio pretende respaldar el proyecto de rendición de cuentas que plantea el Poder Ejecutivo. Sí, hay dos discusiones ahí. O sea, una tiene que ver con la profundidad de los cambios en materia fiscal. Nosotros hemos defendido ahí iniciativas que van más a fondo en los cambios en materia fiscal, por ejemplo, que el IRPF Franja 1 sea progresivo y que no tenga la misma tasa de imposición una empresa que tiene una renta empresarial mediana que una empresa que tiene una renta empresarial grande, o cambios en el impuesto al patrimonio, para permitir resolver el dilema presupuestal. Esto es, cómo se logra determinado presupuesto para la educación, determinada inversión pública en obras de infraestructura, sin incrementar el déficit, teniendo que tener una circunstancia de déficit importante. Y ahí tenemos diferencia en el sentido de la profundidad de las modificaciones en materia fiscal, por más que compartimos las propuestas hechas tanto respecto al arancel externo con la tasa consular de 3 y 1 punto como la propuesta del impuesto a los juegos. Ahora, la otra discusión es cómo te parás en una circunstancia de dificultad, y ahí hay una diferencia profunda, porque ¿cuál es la primera dificultad que tenemos para este debate? No tenemos propuesta de la oposición. O sea, ¿cuál sería la propuesta de la oposición para la de Gandini, la de Mansi, en una oposición que hoy no está liderada ni por el sector que lidera Gandini, ni por el sector de Mansi? Está liderada por el herrerismo, por Novi y por Vamos Uruguay. Son los sectores que hoy están liderando la oposición y los que tendrían que articular una propuesta alternativa de rendición de cuentas, ¿no? O sea, porque está bueno discutir propuestas, está bueno discutir propuesta contra propuesta, y en ese discutir propuesta contra propuesta, en un escenario económico complejo, le voy a pedir a Gandini que me permita terminar y después lo opina y defiende su idea con pasión,
Cuando tuvimos una circunstancia de dificultad similar en el presupuesto del 2000, la decisión fue la que recomendaban los analistas. No ir por el lado de defender la inversión social, sino ir por el lado del recorte. Y hubo recortes importantes en área social, recorte importante en la inversión. Yo puedo mostrar las tasas de incremento de los jubilados de 1,5% contra un 10% de inflación, y el resultado en términos sociales y económicos fue dramático. Voy a ir con Gandini, antes Miguel Mansi. Es bárbaro, ¿no? Ahora la culpa la tiene la oposición. Es maravilloso. Resulta que la responsabilidad del Estado de la economía, la responsabilidad del país es de la oposición y no del gobierno. El gobierno tiene la principal responsabilidad, tiene que articular una propuesta decente y la oposición la discute. Entre otras cosas, y ahí se procesó discusión. Claro, si seguimos creyendo que somos partido único y tenemos mayoría parlamentaria, no entendimos nada. Ahora empezamos a discutir, y vamos a discutir de lado y lado, y cada cual va a bajar su propuesta. Fíjense ustedes que esto se explica muy razonablemente. El gobierno tiene a su disposición 310.000 funcionarios públicos, 70.000 más que los que recibieron cuando... toda la semana tengo que estar... Pero claro, todas y tiene los 100.000 millones de dólares, tiene toda a su disposición, porque hacer propuestas cuesta tiempo, dinero, esfuerzo e información, que es la que nos retasean todos los días. Hay que acudir a la legislación para enterarse de 4 números, para enterarse, de cuántos boletos se venden por mes en Montevideo. Así que por supuesto que la responsabilidad es del gobierno. Hay un informe de Roberto Hernández que me parece muy interesante y quiero que le presten atención. Antes Gandini por una alusión. No, pero también a mí también lo digo a los dos. Sí, a ver. ¿Andrade te lo dio? No. Saludos general. No, yo creo que esto es la evidencia de que el modelo económico que ha instalado la izquierda en Uruguay ha fracasado. Y sí, en los 10 mejores años de la economía, donde se duplicó la economía del país, que pasó de 20.000 millones de dólares a 55.000 el producto, se duplicó el endeudamiento externo y pasamos de 16.000 millones de dólares a 33.000 millones. Es decir, creció toda la economía y nos endeudamos más que nunca. ¿Y dónde está la plata? ¿Está en el tren? ¿Está en las carreteras? ¿Está en la educación? ¿Está en la infraestructura? ¿Está en la calidad del empleo? ¿Está en el valor, en el precio de los insumos para la producción nacional? No está en ningún lado. Está en ANCAP, está en un Estado que no tiene un modelo eficaz. Entonces hay que seguir recargando impuestos para pagar unos gastos de aquella época. Hoy debemos el doble. ¿Sabe cuánto vamos a pagar de deuda externa? Vamos a pagar 3.100 millones de dólares de intereses y amortizaciones mínimas. La mitad de intereses. Cuando el Frente Amplio estaba en la oposición y Andrade no usaba saco, en aquella época, la deuda externa era inmoral y no había que pagarla. Ahora vamos a pagar lo que nunca jamás pagamos. 3.100 millones de dólares este año. Hay que conseguir 1.000 millones para UPM. Bien, vamos Jorge. a pagar 3 veces eso. Vamos a seguir Ese con el es un debate. modelo que no cierra. Ese es un modelo que no cierra. Preciso aclarar un par de No cosas. entendí la alusión a la alimentaria. Si el debate está pendiente. Si el debate es el del saco, demuestra que tenemos una pobreza argumental muy profunda. Voy con Asti y luego con Andrade. Un fracaso de la política económica de los gobiernos de izquierda. Ese fracaso que llevó, por ejemplo, a reducir a la 4ª parte de la pobreza, a la 30ª parte de la indigencia, a la mitad del desempleo. Los números que ponen ustedes. Sí, ahora son falsos. Los números son falsos. Bueno, eso sí que es nuevo. Los vamos a discutir. Ahora estamos discutiendo sí. lo que nunca se hizo, discutir los números técnicos. Todos los días. Bueno, esto no es el INDEC argentino, este es el Instituto Nacional de Estadística, reconocido y avalado internacionalmente. Pero que el fracaso, hablan de esta política, los que nos llevaron permanentemente de crisis en crisis, de estancamiento en estancamiento, que nunca tuvimos un crecimiento prolongado, nos vienen a hablar de fracaso a nosotros. ¿Qué van a hacer este año? Pero que realmente, basta cualquier número que pongamos arriba de la mesa. La academia se preocupa por la deuda externa. Primero que no es deuda externa, es deuda pública, porque alguna de la parte de esa deuda no está en el país y no está. Acabamos de si estuviéramos tan grave con respecto al monto de la deuda, acabamos de sacar un bono en pesos uruguayos sin indexación al 10%. ¿Eso qué demuestra? ¿Que es preocupante el nivel de la deuda para los inversores? ¿Cuánto pagamos? Eso demuestra que es una tasa en pesos, o sea que hemos cambiado la dolarización que tenían tradicionalmente nuestra deuda por moneda nacional, con tasa fija y con plazos convenientes para el repago, que el crecimiento que tenemos asegura el repago. Sí, yo voy a colocar de vuelta la discusión. Todas las semanas tenemos la misma discusión de los ingresos al Estado, dónde se ingresó en el Estado,
informe de la Oficina Nacional de Registro Civil, hay un 20% de los ingresos del Estado que son en las intendencias. Después le voy a pasar un podio que lo quedé debiendo de la semana pasada. En la ANEP es más del 54%, en el Ministerio de Salud Pública más de un 8%. O sea, ¿dónde ingresó en el Estado? Ahora, miremos la forma de ingreso al Estado, porque en las intendencias, que en la terna donde más se ingresó, la terna entera, ¿no? que la prometí la semana pasada, está Soriano, Cerro Largo, Artigas, de la mayor cantidad de ingresos de funcionarios, ¿no? Digo para mirar el podio. Además tienen 2/3 de ingresos que son designados a dedo. Y la Intendencia de Maldonado tiene más de 100 cargos de confianza electos en el año 2015, de los 500 totales del país. De los 500 del país, 100 son colocados. 100 son colocados. No. Yo le acabo de explicar que más del 50% es en la ANEP. Entonces lo que tendrían que colocar es la discusión de decir, ¿cuál es la propuesta programática? Después sigue un 20% en las intendencias, que le puse el podio de dónde ingresaron más en las intendencias. ¿Qué intendencias fueron las que más ingresaron? Para la coherencia en términos de la discusión de lo público y lo privado y la forma en la que gestionamos. Lo de la ANEP es engañoso. Roberto, lo de la ANEP es altamente engañoso. Perdón, me decía Mansi. Que lo de la ANEP es muy engañoso. Ya me lo dice. Lo de la ANEP es muy engañoso. Sobre Sobre eso estuvo trabajando Roberto Hernández. A ver, exactamente. Vamos a hacer algunos numeritos. 60.000 millones de dólares prácticamente es el PBI. Se quiere llegar al 5% entonces para 2018. Lo que se gastó en el año 2016, de acuerdo a lo que nos confirmaron en el Codicen a todas las voces, para toda la educación son 76.000 millones de pesos. Saque algunos números. Para toda la educación, 76.000 millones de pesos. Solamente para la ANEP fueron 52.900 millones de pesos. De esa plata, que es el presupuesto base que tiene la educación, estamos hablando de la ANEP, que es primaria, educación inicial, secundaria, UTU, formación docente. De toda esa plata, el 85% va para salarios. Mire, yo traje unas moneditas para hacerlo bien gráfico, para que usted lo entienda. ¿Lo puede utilizar usted? Ahí está. Devuélvale las moneditas 1, después. 2, 3, 4, 5. Tengo 100 pesos acá. 6, 7, 85. 85 pesos va para salarios. Para inversión, me quedan 15 pesos. ¿Sí? Gastos e inversión, exactamente. Pero la mayoría va para inversión, escuelas. Hacer una escuela sale $1 millón, por ejemplo. Solamente esto. Con esto quiero decir, está bien, los salarios... No, esperá. Los salarios, escúchame, ¿sabes lo que ganaba? Lo sabes bien. Sí, en 2005, 5.000 pesos pagaban, en 2005 cobraban 12.381 no gobernaban los marcianos, ¿no? pesos. En 2020 se quiere llegar a los 25.000. 5.000 pesos en 2005 salió un maestro. Está bien. No, está bien. Hoy serían 15.000. Yo hablo en la época del Frente Amplio. Se quiere llegar al final de este periodo a 25.000 pesos, valor lo que 2015, representa... Valor 2015, sí. Va a llegar a 30 y pico, ¿no? En Sí, términos bueno, reales. va a ser 35.000. está bien. Bueno, pero la la canasta básica también va a subir. Sí. Por eso. No, a valores de hoy digo 35. Ahí está, por eso. Que el total va a ser 101,9%. De acuerdo a lo que dice el Codicen en la página del Codicen. Está muy lejos de lo que pretenden los funcionarios y los docentes, que pretenden justamente media canasta básica. ¿Qué me decía Miguel usted sobre esto? Me decía, mire, que tengo un dato curiosísimo, porque el diputado Asti y el señor Andrade, con idéntico brío, señalan los avances que se concretaron estos años de gobierno progresista, tomando como línea de base la crisis del 2002. Ciertamente, todas las cuentas parten de la línea de base de la crisis del 2002 que atravesó este país y que lo partió en 1000 pedazos, al cabo de la cual entregamos el gobierno creciendo. El gobierno de Jorge Valle, que administró la crisis del 2002, entregó el gobierno creciendo un 4% ese último año de gobierno. Pero digo, fíjese usted que en esa misma crisis del 2002 que invocan como bestia negra, fue cuando se reimplantó el arancel para las importaciones, que dijeron después en el Frente Amplio que apenas fueran gobierno, lo iban a derogar, y ahora resulta que lo aumentan. Fíjese usted, invocando la crisis del 2002 para señalar lo que avanzó el país en ese entonces y echando a mano a los mismos recursos que este país echó extraordinariamente cuando atravesamos la peor crisis de los últimos 100 años. Sí. Vaya paradoja. Voy a ir contigo, vaya Carmen. paradoja. Antes, un comentario de Alfredo Asti, porque además lo que tiene que ver con esa tasa ha sido indicado por expertos muy reconocidos como atentatorio contra la política comercial exterior que lleva Uruguay. No lo creemos primero por
el impacto acotado que tiene este aumento de la tasa, que ya existe la tasa. Acotado en términos porcentuales. Aumentado en términos porcentuales. Va a recaudar el doble. Y en forma temporal, excluyendo todo lo que son bienes de capital, excluyendo todo lo que son materia prima para la industria nacional. Por lo tanto, el impacto, que no lo hubiéramos querido tener, pero las circunstancias nos obligan a hacerlo, va a ser mínimo en un escenario en el cual las importaciones, que son las que están afectadas, ven reducido su valor por la baja cotización del dólar. A nivel internacional, no solamente acá, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, eso veía cuando empezábamos el programa la cotización de hoy del cierre del dólar, y eso indica que si lo miramos 6 meses atrás o un año atrás, bueno, el 3% que algunas importaciones van a tener es muy, muy acotado. Pero quiero una cosa simplemente, fundamentalmente para Mansi, que grita por los 70.000 empleados más. En el momento que vamos a tomar el 95, no el 2005, los funcionarios públicos representaban el 20% de los trabajadores totales. Hoy representan el 17%. ¿Por qué? Porque hay más trabajo que en 1995. Jorge, es lo que dice el informe de la rendición de cuentas, dice que la tasa de empleo está bajando. No, simplemente una acotación. Su informe, no el mío. Esta tasa, que no es una tasa, es un impuesto, Es una va a recaudar... un arancel. Sí, es un arancel, exactamente. Va a recaudar 100 millones de dólares. Y es bastante impactante. Y va a impactar no solamente sobre los productos importados, que se van a encarecer, recién había un informe sobre los autos 0 kilómetros. Ahora se derrama en otros sectores de la actividad. Y lo que pasa es que va a impactar sobre aquellos insumos que se usan en la industria nacional. O sea que efectivamente... hay sectores que agregan valor, es decir, que industrializan los productos primarios, que compran productos importados, y no van a tener un sobrecosto. Nosotros venimos de un programa, el último, en lo que debatimos fue sobre el tema del empleo, las referencias del comportamiento del empleo en la década del 90, antes de la crisis, con la última década. Y estábamos hablando de esa comparación, donde miramos negociación colectiva, crecimiento del salario, participación de la masa salarial en el global de la economía. Todos esos indicadores fueron colocados acá con claridad. Y en el caso de empleo-desempleo, la década del 90 arrancó con un 8% de desempleo, año 1990, terminó con un 11,4% de desempleo en el año 99, no en la crisis del 2002, bastante antes de la crisis del 2002. Los datos del índice Gini, que mide la desigualdad, empeoraron en la década del 90 y el salario mínimo bajó en términos reales a la mitad. Y el aumento del salario real estuvo particularmente concentrado, que explica el marco global del 5% anual, en los 170.000 trabajadores que tuvieron negociación colectiva, en los entes, en el sector de la salud privada, no en el resto. Bancarios, o sea, hay que comparar resultados con resultados mirando, y muy desigual en los sectores que estuvieron desregulados. Entonces, el resultado de las políticas neoclásicas, ¿no?, del punto de vista social, económico y demás, fue contundente mucho antes de la crisis. Y lo segundo es, nada tuvo que ver en la crisis del 2002 el manejo del sistema financiero, mucho tuvo que ver esa circunstancia con el colapso posterior. Ale Labragá, te he estado observando. Claro, Sí. sigues este debate como seguramente lo están siguiendo en la casa diciendo, bueno, pero ¿y a mi bolsillo qué? Por Claro, ejemplo, exactamente. Volvemos Además, a la economía de bolsillo. ustedes me ven que estoy todo el tiempo con la tablet porque, bueno, como acá justamente leemos en este caso todas las voces, me interesa mucho saber, ¿no? Y más allá de todos los números que se manejan, claro, la gente lo que quiere saber es, bueno, esto cómo influye en el día a día y sobre todo qué es lo que se viene a nivel parlamentario, ¿no? Ahora cuando ingrese, ¿cómo ven ustedes la entrada de esta rendición al Parlamento? Bueno, yo creo que es con mucho optimismo, va a ser un trabajo arduo, por supuesto, lo es siempre, lo ha sido siempre en los 12 años anteriores, primero para conseguir la cohesión de la bancada oficialista, no hay por qué ocultarlo, cuesta, eso da trabajo. Lo que sí tenemos, y de alguna manera ahí sí rescatamos lo que decía Mansi hace un rato, tenemos que darnos más tiempo esta vez para conversar con la oposición. A mí no me preocupa el voto 50, o mejor dicho, no me preocupa solamente el voto 50. Me preocupa el voto 51, 52, 53, esperemos que 60, esos votos que realmente entiendan que esto es una apuesta a seguir adelante. Pero usted está admitiendo un error sobre un hecho consumado, faltó diálogo con la oposición, faltó tender puentes, aquello de la mayoría regimentada que dice Mansi. No, es regimentada, por eso mismo digo, por todo lo que cuesta realmente alinear y consensuar todo.
Pero es un tema, es un trabajo que tenemos que hacer, porque Pero, tiene Daniel, que haber propuestas. nosotros- Del otro lado, ¿con quién hablamos? Si no hay propuestas. No, vamos a no faltar el respeto. No, hay propuestas colectivas. cientos de respuestas, No, cientos de colectivas, propuestas. no, y si quieren las ponemos sobre la mesa. Bueno, Mira, no, a ver, perdón, nos falta- no me respondía, yo quiero Bueno, terminar. en algún momento- Yo lo que digo es que lo que no tenemos de enfrente, acá tenemos la cohesión del Frente Amplio. Del otro lado de la oposición, que en este momento son mayoría, tenemos tanta diversidad que es imposible llegar a la cohesión en una propuesta. Podrán decir que no, sí, es fácil decir que no. Ahora, proponer conjuntamente desde Unidad Popular a los sectores del herrerismo, del Partido de la Gente, pasando por el partido, al sector del Partido Colorado, es difícil A ver, la primera elaborar una cosa, propuesta única. Estamos acá discutiendo sobre lo que nosotros, la oposición, conocemos por la prensa. Astori se lo presentó al Frente Amplio. Está en la página web. Está en la página Lean la web. página web. Ese es el diálogo que han tenido. Lean la página web y arréglense. Y después se quejan de que no tienen propuestas. Lo que tendrían que haber hecho es hablar al mismo tiempo que con el Frente Amplio con los demás partidos y tratar de construir, primero que nada, consensos. El Frente tiene tal diversidad ideológica y de posiciones que primero tiene que ver si ata adentro. Antes lo hacía con 50, ahora no los tiene. O sea, es un error no haber empezado a conversar antes, porque ahora puede cerrar 49, pero a lo mejor no cierra 50. Y ese es un tema que está por verse. Si hay diversidad en la oposición, de verdad, en el gobierno, en el Frente Amplio, hay tal diversidad que es lo que explica a veces el que no tengamos proyectos para votar. No tenemos proyectos para votar en la Cámara porque los de la oposición, el gobierno no los trata, y porque los del gobierno no llegan. Ahora, también es cierto, Gandini, como señalaba Asti, que ha de ser difícil lograr una cohesión en la oposición como para presentar una alternativa. Pero la política es eso, es el arte de lo posible de una tarea muy difícil. ¿Lo van a intentar, por ejemplo? Pero por supuesto, lo estamos trabajando, claro Sí. está. Una pregunta. Pero trabajando en un proyecto alternativo. No, lo estamos dialogando. Sí, claro, en cosas concretas y puntuales. Pero claro, no olvidemos que una ley presupuestal requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, no la podemos presentar Bueno, muy nosotros. bien. Una pregunta al diputado Asti. no Puede puedo, ser una Miguel. curiosidad, porque de repente nos da una ¿Sabe qué? primicia. No tiene el timing todavía, pero a ver, No, por ser su jornada inaugural. Ustedes saben que yo tres veces. De repente nos da la primicia, dígame, hablando que además se toca con el tema de los funcionarios públicos, ¿tendremos el gusto de esta rendición de cuentas ver incorporado el artículo aquel que anunció el ministro Astori hace un par de años atrás, en virtud del cual cada 3 vacantes se llevan a llevar 2? ¿Se va a establecer efectivamente esto Está así? establecido en el presupuesto. Y ahora en la próxima rendición se va a reiterar y se va a cumplir. Yo me gustaría una consulta, Mansi, ahí. Porque votaron en contra de que por cada 2 vacantes en la Fuerza Armada ingrese una, ¿no? Votaron en contra en el Parlamento. No sé, Sí, votaron, Mansi. usted fue diputado. Vaya y Yo revise hace 20 o pregunte. 20 años que no soy diputado. Vaya y revise o pregúntele a Gandini que le va a decir que sí. Bien, muchas Soy gracias. diferente, Muchas sí, gracias a los diputados Asti y Gandini, como siempre, por la amabilidad y además por la capacidad que tienen de explicar lo complejo, lo complicado.